Las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Saludos, buenas noches y bienvenidos a Hablando de Frente. Otro jueves aquí a las 7:30 por Canal 21 en Next TV. Y recuerden que cuando no pueden aquí sintonizarnos, estamos en las redes de YouTube, de Instagram, de Facebook y de Twitter de Vallarino, Panamá y en Next Noticias en YouTube. Hoy, primero quiero excusarme, el fin de semana pasado acabé de pasar un COVID, mi segundo COVID. La verdad, este fue uno que me dio mucho más suave que el primero. Así es que, gracias a Dios, lo pasé bien, pero quiero ser un testigo fiel de que, en efecto, tenemos una ola que está creciente. Parece que es, por lo menos a mí y a los que le dieron cercanos a mí, en mi familia y el personal cercano a nosotros que le dio, ha sido una variante mucho más, menos agresiva. Pero eso no implica que hay que cuidarse, así que un poquito a levantar las alertas con ese tema, pero tenemos que seguir nuestra vida, no podemos hacer otra cosa que eso. Entonces, hoy, pues como lo hice antes de que acabáramos, ya les dije que con el caso del señor Rocco Setka, del Hard Rock Hotel, ya no llevamos 3 semanas desde que lo anuncié, sino que ahora sería la quinta, porque fallé la semana pasada. Quinta semana que en la sala penal, en donde está el magistrado Ayú Prado, en donde está la magistrada María Eugenia López y en donde está la magistrada Cornejo. Adicional, entiendo que está haciendo una suplencia la magistrada Asunción Montalvo. ¿Y por qué les menciono los nombres a los magistrados? Es posible que ellos no sepan que en secretaría está este proceso, que está buscando una segunda aclaración de sentencia. Después que ha pasado una condena, que ya la condena es por 6 años de prisión por el delito de estafa agravada al señor Rocco Setka. Pero se han pasado ya casi un año en que esa sentencia pueda llegar al tribunal. Y esto es para que ustedes vean la Corte, que a veces actúa en un día y responde el Ministerio Público en un día. Mi mensaje también es para Javier Caraballo. Javier Caraballo, esta es la quinta semana que yo pregunto por este proceso, que tus fiscales llevaron y tus fiscales pidieron la condena en este caso. Y además se logró la condena en este caso junto a la parte querellante. ¿Por qué el Ministerio Público no está detrás de que baje esta condena que tiene 6 años de prisión? Ya, no hay nadie que la pueda quitar, ahí está la sentencia, ya salió de casación, ya metieron revisión, se le negaron la revisión, volvieron a meter la revisión, se les volvió a negar la revisión y meten aclaración, que le aclaren qué significa no. No significa no pasa lo que ustedes trataron de poner como revisión. No necesita más aclaración que eso. Y no puede ser que se tomen meses, semanas, magistrada Asunción Montalvo, magistrado Ayú Prado, magistrada María Eugenia López, magistrada Maribel Cornejo. No puede ser que tome todo este tiempo para aclararle a alguien qué significa no. Entonces, como yo quiero pensar que algún secretario o algún asistente, que ya vamos a mandar a averiguar eso también, porque esta semana no me voy a limitar a este programa, esta semana me voy a encargar de estar en los diferentes noticieros, en las diferentes radios, en los diferentes lugares, porque ustedes le van a tener que explicar al país por qué toma tanto tiempo en un caso aclararle a un ex magistrado de la Corte Suprema, de ese mismo lugar donde ustedes trabajaban, algunos compañeros de él, qué significa decir no, aclararles qué significa no.
esa aclaración que yo entiendo por ley que tiene que tener un procedimiento para que se agarre, no puede tomar casi un año, porque eso es estar auspiciando, permitiendo o avalando de alguna manera que se dé la impunidad. Y como le dije en este programa, ustedes pueden aguantarlo 1 año, 2 años, 3 años si quieren. Pero aquí, cada día y cada vez con más intensidad, se va a saber qué magistrados, qué asistentes, qué personas están haciendo algo o no están haciendo algo al respecto. E igualmente como el Ministerio Público que está oyendo esto, que lo está viendo, que debe defender a las víctimas y que para unas cosas actúa así a la carrera, como de repente se queda calladito sabiendo que esto está pasando en la sala segunda de lo penal. Entonces, hoy tengo una gran satisfacción por múltiples temas. Múltiples temas porque aquí en este programa, de manera reiterada, nosotros dijimos que en muchos casos, durante la jefatura del Ministerio Público de Kenia Porcel, fueron armados de manera absurda. Y hoy se me comunicó que en el caso de los helicópteros, de las famosas horas de helicóptero voladas, en el que se procesó a gente que realmente me da dolor, porque a algunos les tengo un aprecio personal, otros simplemente sé que fueron muy buenos funcionarios. Y ahí es el caso del exministro Óscar Osorio, Emilio Kieswetter y de otras personas que salieron procesadas en un momento, porque su ley Camur se le ocurrió decir que había un peculado en las horas vuelo. Y como era típico en estos casos, lo que agarraban y decían era, hay un peculado de horas vuelo, pasaban esto a la prensa, pasaban esto a los medios de comunicación y les decían, se robaron un montón de plata en horas vuelo. Y horas vuelo que a veces no se registraron, que a veces sí se registraron. En esto metieron muchas veces, no sé si en este caso en particular, así que no quiero hacer, pero sé que también tocó el Ministerio de Salud. Y se valían de auditorías de personas que no tienen, y así lo decidió, no solamente el juzgado de primera instancia, esto también se decidió en el Tribunal de Cuentas, donde se decidió que no había una lesión patrimonial. Y también de este juzgado en primera instancia, hoy me explicaban los colegas, que cuando subió al Tribunal Superior e igualmente cuando subió a la Corte, hubo que reconocer, es decir, por 9 magistrados, súmenle los del segundo tribunal y súmenle los jueces, y en su momento dado había sido visto por otro juez, incluso con el mismo criterio, que las personas que habían hecho la supuesta auditoría relacionada a las horas de vuelo no tenían 0 experiencia en lo que es aviación. Eso es lo mismo a que yo le pregunte a un paletero y que me dé una opinión sobre la marina mercante. Entonces, por supuesto que la persona no tiene más capacidad de decirme que él cree que vio un barco grande o un barco chico. Cuando se va a hablar de horas en vuelo, del tiempo que vuela un avión, del tiempo que se mantiene en tierra a disposición, porque es que hay muchas cosas que la gente, si usted alquila un avión, usted no solamente va a pagar por las horas vuelo, usted también paga por las horas en tierra, y eso es el tiempo que se tiene, por las horas en disposición de vuelo. Y hay muchas cosas, y a mí me duele porque yo acabo de ver una noticia, y de hecho de este gobierno, que me dolió mucho verla, porque era el tema de que habían gastado $350,000 en un vuelo a China, no sé si ida y vuelta o solamente ida, pero $350,000 en un vuelo. Yo todavía no he escuchado la justificación de eso, así que no voy a ponerme a mencionar nombres. Voy a esperar a que se den las justificaciones, porque si no, sí voy a mencionar los nombres. Pero definitivamente que eso, comparado con que me dijeran que se gastaban $1,600 la hora vuelo, que es más o menos el costo de vuelo, o que si hay más porque tiene que ser en tierra y el costo va a ser $2,000 o $3,000. Para saber un poquito de eso, hay que saber de aviación.
Es lo mismo que yo vaya a opinar sobre un tema de, qué sé yo, de radiología, de astronauta, del canal de Panamá, y yo no tenga el conocimiento para eso. Bueno, a un par de animales que se creen auditores de estas cuestiones, hicieron en su momento dado alguna auditoría dando sus opiniones. Y esas opiniones aguantan hasta que son examinadas por la defensa. Yo no participé de este caso. Yo de hecho quiero felicitar a mis colegas, los que me acuerdo porque no sé, pero sé que estuvieron en ese caso y sé que se lo fajaron desde el comienzo, desde el principio hasta el final, así que se merecen mis felicitaciones. Y me refiero a mi colega Franklin Amaya, creo que estuvo Nico Brea ahí también, Naira Fernández, Roberto Moreno, son abogados que estuvieron con este caso y que se fajaron. ¿Con qué tuvieron que enfrentarse? No solamente tuvieron que enfrentarse con una fiscalía, que normalmente es fácil de derrotar si no tienen la razón. Tuvieron que enfrentarse con PowerPoints, tuvieron que enfrentarse con medios de comunicación absolutamente irresponsables, a los que les llegaba la noticia y simplemente ellos, el Ministerio Público, les llegaba su nota de prensa. Y varias de estas personas el día de mañana va a salir cómo estaban operando para estas personas, porque todavía hay algunos que lo hacen. Y sacaban la noticia, peculado por el ministro Emilio Cushuéter, peculado por el ministro Oscar Osorio, peculado por quien se les ocurriera. Y la verdad es que duele ver que ni uno solo de esos periodistas que daba esas opiniones, y ni siquiera los opiniólogos que traían a ver ese expediente, habían tan siquiera leído ese expediente para hablar así de las personas a quien les dedicaban tan malas palabras. Eso en algún momento aquí en Panamá se va a cuestionar y lo van a dejar de llamar ataques a la libertad de expresión. Lo que pasa es que la libertad de expresión no la dejan hablar. No, aquí puede hablar el que quiera. El problema es que tiene que sustentar sus posiciones. Usted no puede salir y decirle cuanta bestialidad se le ocurre decir a quien usted quiere y usted pretender que no haya ninguna responsabilidad y querer llamar a eso libertad de expresión. Miren, segundo caso del día de hoy, Gustavo Pérez. No sé cuántas veces escuché aquí decir que se habían llevado unos equipos del Consejo Nacional de Seguridad, que se había afectado no sé cuántos millones, pero a mí me tocó manejar este caso obviamente con Ricardo Martinelli. Y la primera aberración que uno veía en el proceso era decir, a ver, acá en el sistema penal acusatorio se les está ocurriendo decir que Ricardo Martinelli tuvo que ver con el peculado de estos equipos. Y acá están diciendo que fue Gustavo Pérez, el mismo Ministerio Público, pero acá está diciendo que fue Ricardo Martinelli y acá fue Gustavo Pérez, Alejandro Garú y otros dos funcionarios. Bueno, el Tribunal de Cuentas determinó que Gustavo Pérez y ninguno de los otros funcionarios tenía ningún tipo de responsabilidad sobre esto. Cuando uno vio la contratación que había esto, y acá ahora que está en cuentas, yo representé a Gustavo Pérez y presentamos una reconsideración y ganamos esa reconsideración. Ahora en el Tribunal de Cuentas que dijo que en efecto no había una lesión patrimonial. Y es que en el juicio de Ricardo, yo prometo que se los traigo aquí, a mí me tocó preguntarle, porque lo que había era una licencia expirada en un momento dado sobre un programa que se había comprado con los fines que usa normalmente el Consejo de Seguridad, para los fines del Consejo de Seguridad, en una contratación completamente abierta, y que de paso sea Gustavo Pérez no tenía nada que ver con la contratación como tal. Pero cuando se da esta contratación, que no se da en la Policía Nacional donde estaba Gustavo Pérez, sino que se da a nivel de lo que era la seguridad del Estado, Consejo de Seguridad, esta contratación se da completamente abierta con un programa que cumplía unas funciones y que simplemente expiró la licencia.
los funcionarios que trajo el gobierno de Varela a declarar, declararon que se había expirado la licencia. Y eso, para que ustedes lo tengan, es el equivalente a que usted agarre una licencia de Word, de Office, de Excel, lo que usted quiera, y se expira la licencia. Ya si expira la licencia, ya deja de funcionar el programa. No es que nadie se lo llevó, no es que es un equipo que usted puede llevarse, es una licencia que se opera. Y la Contraloría, como en ese momento ellos lo que querían era sacar un informe, pues sacan un informe y diciendo que en efecto ellos habían visto que faltaba un equipo, pero es que no era un equipo, así que no podía faltar un equipo porque era un programa. Y cuando yo interrogo a esas funcionarias y les pregunto si alguna vez ellas tan siquiera buscaron el equipo, no lo habían buscado. Es decir, nunca habían ido a la institución para ver si había un equipo. Nunca habían ido a la institución para ver si existió el programa. Nunca habían ido a la institución para ver si faltaba el programa. Le pregunté a Picuiro, a Rolando López, en contrainterrogatorio directo, sí o no. ¿Usted verificó en esa computadora o puso a alguien a verificar en las computadoras para ver si tan siquiera estaba o no el programa, sí o no? No. En base a eso, el sistema fue igual. Agarra a la fiscalía, procesalos, espósalos, tómale fotos, mándalos a todos los medios de comunicación. Esta aberración enfermiza estaba en los Varela Leaks, es decir, en los Varela Leaks salía el expresidente pidiendo fotos de Gustavo Pérez esposado, porque eso era una gracia. A Gustavo Pérez lo fueron a buscar para tomarle foto en la Mega Joya, fue un exfiscal de anticorrupción a hacerle amenazas allá a La Joya. Todos estos temas los pasaban a los medios de comunicación. Y nuevamente los medios de comunicación, algunos muy irresponsables, con otros pseudo periodistas tamañamente irresponsables, repetían simplemente lo que sea. Si ustedes le preguntaban a ese periodista, ¿usted ha visto una página de las 200.000 que tiene el expediente, sí o no? No, ellos no lo han visto. Ustedes tan siquiera se tomaron el trabajo de pedir las dos partes de la versión. No, tampoco. Pero agarraron y anularon reputacionalmente a las contrapartes, que era lo que buscaba hacer un ministerio público. En ese caso de pinchazo, en el caso de Ricardo Martinelli, pasa algo que es aberrante, pero que también ocurrió en el caso de los helicópteros y también ocurrió en el caso del gallero que les comento. Adivinen qué fue unos temas que fueron vitales aquí para iniciar estas investigaciones. Informes anónimos, testigos protegidos anónimos, es decir, reservada la identidad, no le decimos a nadie nada quién es ni por qué, pero simplemente decimos que él tiene información de que se hizo algo irregular. Y ya sabemos que en el caso por lo menos de los pinchazos, ya sabemos que el testigo protegido era una persona que era del propio Consejo Nacional de Seguridad, que ganaba $700, declaró y lo pusieron a ganar $10.000 justo de la noche a la mañana. Así de sencillo. Y que cobró cerca de $1 millón y de hecho hoy firmé una petición en mi despacho para que me informen de manera oficial si él se mantiene en el cargo, porque eso será otra cosa que me van a escuchar todas las semanas, pero poniendo el video de lo que ese señor declaró. Porque 3 jueces aquí en Panamá y ratificado arriba establecieron que ese señor mintió en el tribunal, que mintió en sus diferentes declaraciones. Entonces la primera pregunta es si nosotros podemos tener tan siquiera un policía que cometa el delito de falso testimonio, un policía que diga que él intervino, y si podemos tener lo peor como diplomático a nivel nacional a esta persona. Y esto es lo que manda el mensaje de a qué nivel de la cabeza de un ministerio público se está permitiendo esto. El siguiente caso que salió en estos días de casación fue el caso del gallero. Miren, cuando yo no participé del caso del gallero, les estoy hablando de caso el gallero, pues yo no he participado en ese caso, es decir, no tengo ningún interés, pero también había un tema político ahí con un alcalde
que era el exalcalde Pani Pérez de allá de, creo que es Los Santos, disculpe si me equivoco la localidad. Pero de nuevo, ¿qué había ahí? Supuesto testigo protegido, informes de inteligencia anónimos. Es decir, me llegó una llamada anónima y dijo esto y esto y esto. Cuando esas personas llegan a repreguntar, y en ese caso, y yo tengo, no la he querido sacar porque honestamente todavía estoy haciendo unas valoraciones, pero en ese caso se llegó a contrainterrogar al actual director de la Policía Nacional, John Durham. Y lo que me da dolor de esto es que se esté permitiendo en ese nivel, y yo le voy a mandar zamarra comunicación al presidente de la República, pero con todo esto para que lo vea a él, porque yo no puedo creer honestamente que el presidente puede permitir esto. Porque más de una decena de personas estuvo detenida ahí por muchísimo tiempo. Los esposaron, los pasearon en las cámaras de televisión. Yo no podía creer cuando salió la exprocuradora Kenia Porcel sacando estos videos en la procuraduría anterior en donde salían un montón de carros, un poco de plata, unas cosas así. Y yo mismo decía, cuando agarro y les hablo a mis colegas, les digo, oye, pero ese caso está un poquito complicado. Yo, cayendo en el juego de ellos, ese caso está un poco complicado con este tema de todos esos carros que capturan. Alfredo, esos carros no son de esta operación. Aquí no le han capturado a nadie ningún carro ni nada de lo que apareció ahí. Nada de eso se ha capturado en este expediente. Ellos sacaron imágenes y cuestiones de otro caso que no tienen nada que ver con esto. Y yo me quedé así. Yo no podía creerlo. Tuve que irlo a certificar porque yo no podía creer que podían atreverse a hacer una conferencia de prensa a nivel nacional y a decirle al país que habían hecho una serie de incautaciones para después en juicio que eso no tuviera nada que ver. Y tener a un director de la Policía Nacional actual que los colegas le pregunten, ¿y usted esa información anónima de inteligencia o esa información, usted de dónde la sacó? Ah, no voy a decir. Lo primero que voy a decirle aquí en general, no a referirme al caso puntual del director de la policía. Ningún policía, ninguno, está autorizado para él autonombrar a un testigo protegido. ¿Y a qué me refiero yo con esto? No hay un solo artículo de la ley que le permita a un policía, y esto los jueces de garantía, por favor, los magistrados de garantía, por favor, es muy importante que ustedes entiendan el balance que hay entre una investigación y la libertad de las personas. Y a ver, vienen y se hacen un par de informes y en el par de informes determinan, sí, lo que pasa es que nosotros tenemos información de una fuente de inteligencia en la cual dicen que Pedrito está vinculado. Pedrito, para no usar el nombre de nadie en particular. Y así lo mismo se hizo en el helicóptero, así mismo en el caso Pinchazo, así mismo en todas estas cosas. Pero un informe de inteligencia dice eso. Ningún policía está facultado para decir, yo Pedrito no voy a decir tu nombre. El único que puede designar un testigo protegido debidamente sustentado en una resolución es un fiscal. Ese es el que puede hacerlo. Un policía no puede decir, ah, a mí me lo dijo Juancito, yo no se lo voy a decir que es Juancito. Entonces, comete hasta delito, porque el delito 385 del Código Penal, que es falso testimonio, no solamente es quien mienta, no solamente es quien tergiverse algo en una declaración jurada, es también a quien lo oculte o quien lo omita. Entonces, si nosotros entendemos ese concepto, lo entendemos ¿por qué? Porque cuando esa persona hace un informe de inteligencia y dice que es de inteligencia, esa persona está firmando un documento público, que si pone algo falso en ese documento público está cometiendo un delito que es de 4 a 8 años también. Porque con ese documento público se va a sustentar posiblemente la privación de libertad de una persona. Y esa persona se va a pasar 1 año, 2 años o 3 años detenida hasta que llega al juicio
para que cuando le pregunten a ese policía, diga lo que dijo en su momento a un director. No, yo no voy a revelar mi fuente. No, yo no voy a decir quién fue. No, yo no recuerdo quién fue. Eso no puede pasar en Panamá. Y yo sé que hay mucha gente que pensará, oiga, pero es que él sí debe reservar su fuente. No, eso lo puede hacer un fiscal si considera que hay los elementos y el testigo tiene que decir cosas como por qué le consta, a dónde lo vio, cuándo lo vio, cómo lo vio, dónde lo vio, para que se le pueda dar algo de credibilidad, porque a eso se le llama la razón del dicho. Usted no puede agarrar nada más un informe de inteligencia y en el informe de inteligencia decir, lo que pasa es que a mí me dijeron que a Alfredo Vallarino agarrado y cooperó con Juan Pérez en tal cosa. Ah, bueno, metamos preso pues a esto. Porque señores, si eso se permite, magistrados y jueces, entiendan que ustedes son parte de este país y el día de mañana le puede pasar a usted. El día de mañana le puede pasar a un hijo suyo. El día de mañana le puede pasar a un hermano suyo, a un amigo suyo, a un conocido suyo. Fiscales, ustedes mismos que avalan esto, por favor entiéndanme el mensaje. Ustedes no van a estar en el poder toda la vida. Yo tengo amigos, varios de los que incluso mencioné hace un momento, eran fiscales, hoy día defensores. No toda la vida van a estar en el poder. No toda la vida va a estar en el poder quienes ustedes creen que está en el poder. Y si ustedes avalan esas conductas, si procurador para usted está bien que basado únicamente en un informe de inteligencia anónimo se ordenen detenciones de personas, usted está abriendo usted está abriendo un abismo demasiado grande que usted no sabe a dónde y cuán cerca le puede pegar eso a usted el día de mañana, a alguien que usted quiera, a algún colega, a una persona que trabajó con usted. El poder no es eterno, entiéndanlo. Es algo que yo no vengo diciéndolo ahora, Caraballo lo sabe. Yo vengo en esto peleando 10, 12, 15 años con esto. El sistema tiene que respetarse. No puede agarrar y decir que en base a un informe anónimo se puede llevar preso una persona. Y eso me lleva al cuarto caso, porque el cuarto caso, que yo también participé como abogado, aunque otros colegas les quiero dar el mérito por haber llevado a la condena, nosotros participamos como acusadores de los muchachos que tuvieron que ver con la muerte de las 7 personas en lo que fue el búnker de Colón. Pero fíjense qué particularidad tiene esto. Antes quiero explicar. Muchas personas me han dicho, licenciado, es que 50 años no son nada para 7 personas. Bueno, yo también puedo coincidir con ese criterio, pero 50 años es la pena máxima que contempla la ley panameña, así que dentro de lo que contempla la ley panameña fue la pena máxima que se podía aplicar para el autor. Terminado con ese tema, cuando yo entré a este caso, una de las primeras cosas que le dije a los familiares que me vinieron a buscar a mí para ser acusador en ese caso, porque le habían asesinado a su hijo y demás, era un momento muy doloroso, y se lo puede decir la propia familia de la víctima, yo les dije, yo tomo este caso, pero para mi olfato, ese muchacho, Miguel Almanza, que tienen ahí, que fue el primer muchachito que habían detenido 18 años, eso no está bien detenido. Ahí hay algo raro. Y en efecto, ustedes no lo van a creer, pero habían 2 informes de inteligencia, 2, no 1, 2, de anónimos los 2, y yo presenté hace unos meses atrás el testimonio de los 2 guardias, cuando se les contrainterrogó a ellos en el juicio, se les interrogó y contrainterrogó, y les preguntaron, ¿de dónde salió esa información? No recuerdo. No recuerdo. Ah, eso me lo dio un compañero. ¿Y de dónde lo sacó su compañero? No, no sé. Un policía, 2 policías. Y ese muchacho, que no tenía nada que ver con el homicidio y que digo yo que se topó, que gracias a Dios que se topó con acusadores como nosotros, como digo, nosotros no me refiero a mi persona, me refiero a todos los abogados que estábamos ahí, que no queríamos hacerle daño a esa persona.
y que en cierta manera fuimos un balance con el propio fiscal para decirle a ese muchacho que no tiene nada que ver, hay que soltarlo. Y yo recuerdo cuando a mí ese juez me pasó la palabra y me preguntó si yo tenía una objeción como parte querellante de que lo soltaran. Y le dije, juez, no solamente que yo no tengo una objeción, es que yo lo ruego que lo suelte. Y gracias a Dios para ese muchacho que estuvo preso 1 mes y tanto, en base a informes policiales falsos, porque aparecieron los verdaderos autores. Y uno de esos autores confesó completo cómo había sido el hecho. Y obviamente el primer muchacho no tenía nada que ver. Pero ahora yo les hago una pregunta. Si esos 2 muchachos no hubieran aparecido, si no hubiera salido la mitad del pueblo a defender a ese primer muchacho, ¿cuántos años ustedes creen que hubiera pasado ese jovencito de 18 años preso por 2 informes de policía que son claramente falsos? Por 2 informes de policía que es mentira que a 2 personas distintas le llegó una supuesta información anónima de que una persona estaba vinculada. Entonces, procurador, fíjese que 4 casos le estoy mencionando aquí y 4 de alto perfil. Y en todos, curiosamente, llega una llamada anónima, llega una información de inteligencia anónima, llega una información de inteligencia oculta. ¿No le parece a usted que es demasiada casualidad que en todos estos casos de alto perfil estén saliendo esto? Y entonces usted lleva una investigación sobre un testigo protegido Euro 14 que dice que a él lo llevaron a la presidencia de la República con el director del Consejo de Seguridad, el subdirector del Consejo de Seguridad, la ex procuradora cuando no era procuradora, abogado privado, para pedirle que declarara en alguna forma y después para ofrecerle ellos allá que ellos lo iban a nombrar testigo protegido. Y usted me dice a mí que en esa investigación no había suficiente para meter presos fiscales. Miren, aquí ustedes pueden llevar el sistema como quieran. Hoy día falta, creo que 1 año y 300, ya es 1 año y 364 días para las próximas elecciones. Y yo sí les voy a garantizar una cosa, las cosas van a cambiar en este país. La historia va a cambiar en este país. En 1 año y 364 días se van a hacer nuevas elecciones. Yo no sé quién vaya a terminar siendo el presidente. Espero, tengo una aspiración muy grande a que alguien que haya vivido esto y sepa lo que le estoy hablando, ocupe la silla presidencial. Y créanmelo, los primeros que van a querer que el sistema sea correcto, que se lleve bien y que no se permitan estos juegos de testigos protegidos, son las personas que hoy día están haciendo todas estas maleanterías judiciales protegidos por el propio sistema de justicia. Así los quiero dejar yo hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.